Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. El saludo cordial para todos los amables oyentes del programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. A través de estos 18 años de programa, hemos venido reflexionando en los diferentes momentos y siempre se ha hablado del cambio climático, de las acciones que nosotros como seres humanos debemos realizar para mitigar el cambio climático, despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente antes de que sea tarde para el ser humano, cuidar y respetar la naturaleza, practicar acciones sencillas, cotidianas, personales, voluntarias, para desactivarnos a la contaminación, a la tala de bosques, a los incendios forestales, a la contaminación de las aguas o del aire. Esa es la gran responsabilidad como seres humanos, sociales. Cada vez sentimos el cambio climático en nuestra piel. Si hablamos con las personas mayores, nos indican que en algunas regiones las ventanas de las casas eran pequeñas porque hacía mucho frío. El calor lo recibían afuera. Hoy, en las mismas regiones, tienen que hacer casas con grandes ventanales, instalar ventiladores o hasta aire acondicionado. El clima está cambiando, pero nosotros también debemos cambiar, despertar conciencia para realizar un trabajo responsable por el clima, por el ambiente, por la vida, por el bienestar de las futuras generaciones. Hoy vamos a reflexionar sobre una frase que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó como una grave advertencia hace unos días. Y él dijo lo siguiente: el cambio climático ya está aquí, es aterrador y es solo el principio. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado. Cierro comillas. Para reflexionar sobre este tema, hemos invitado al profesor Juan Carlos Benavides Duque para que nos acompañe a entender estas palabras del secretario general de la ONU. Allí es donde se reciben las estadísticas. Hay un panel intergubernamental de cambio climático y los científicos están aportando lo que está ocurriendo en diferentes regiones del mundo, en los diferentes países. Por lo tanto, vale la pena prestarle atención a estas palabras y a esta reflexión. Bienvenidos entonces, todos, y gracias por su sintonía. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted y para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. La situación es verdaderamente preocupante y alarmante, Carlos Alberto y oyentes, ya que con esta declaración se está manifestando que este es solo el inicio de un cambio agresivo para todo el planeta. Y quiere decir que llegamos al punto que siempre se ha advertido. El cambio es dramático, temperaturas increíbles, cambios en la dinámica de los océanos, cambios en el comportamiento de los organismos, catástrofes naturales y afectaciones incluso en la salud de millones de personas. Para profundizar sobre esta problemática y sobre este tema, nos acompaña un invitado muy especial. Él es Juan Carlos Benavides Duque, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales en la Universidad Javeriana. También es biólogo botánico de la Universidad de Antioquia y tiene una maestría en biología y un doctorado en ecología de ecosistemas. Estudia los impactos del cambio climático en los ciclos biogeoquímicos y la diversidad de los ecosistemas tropicales.
También hace parte del grupo de observadores científicos de las COP26 y COP27. Así que a nuestro invitado del día de hoy, Juan Carlos Benavides Duque, le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Hola Carlos Alberto y Juliet, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con la audiencia este espacio. Gracias a usted, profesor, por aceptar la invitación a este programa Nuestro Oxígeno y reflexionar sobre esto que los seres humanos estamos haciendo hoy en día con nuestro planeta, lo que está pasando. Y en vez de mejorar, estamos empeorando. Han comenzado unas guerras crueles y se sabe a través de la historia que siempre en las guerras se pierde. No solamente vemos las explosiones, la generación de más CO2, la alteración del clima por las emisiones, sino que también hay ambiciones, hay codicia, hay muchas cosas que como seres humanos estamos teniendo, olvidándonos de que tenemos un planeta maravilloso, que la paz, la armonía, el equilibrio en este planeta son valiosos. Y con relación a las palabras del secretario general, pues quisiera preguntarle qué nos quiso decir a los diferentes países que hacemos parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas o al mundo, con estas palabras que parece que estuviera haciendo un retrato de la realidad con relación al clima, con relación a lo que está pasando. Cada vez los tifones, los huracanes son más fuertes, las temperaturas que se registran en muchas regiones del planeta, y recuerdo las estadísticas que me ha tocado mencionar en este programa a través de los años. El día más caliente de este año fue tal día o tal mes, pero ahora se habla de que los 3 días más calientes del mes de julio o los 4 días o 5 días más calientes del mes de octubre y así sucesivamente. Va aumentando, va ebulliendo la temperatura, el agua. ¿Qué nos está pasando? El calentamiento de los océanos. Profesor, explíquenos en un lenguaje sencillo qué nos está pasando en este momento y qué debemos hacer, lo más importante. Bueno, Carlos, muchas gracias. Primero reflexionar sobre las palabras del secretario y es el mensaje que él trata de mandar indicando que la hora de las advertencias ya finalizaron y estamos en la hora de las consecuencias. Y cuando él menciona que la época de hablar sobre el cambio climático pasó y llegamos a la época de la ebullición, se refiere en realidad a que la hora de decir que puede que nos calentemos ya pasó y llegamos a la hora en la cual nos estamos calentando. Y hay múltiples evidencias, como usted lo mencionó al principio, y esto de los récords mensuales, diarios y anuales. Este año se manifiesta como el año, muy posiblemente ese sea el año más caliente de que se tenga registro desde los principios de 1800 hasta las épocas actuales. Y con un agravante tremendo, y es que hemos tenido más de 100 días por encima de la meta de 1.5 grados centígrados, una meta en la cual muchos países habían comprometido a alcanzar y no sobrepasar al 2030. Y este año lo más seguro es que estemos muy cerca de esos promedios de 1.5 grados centígrados por encima con respecto a la media tradicional que tenemos. Y esto va a tener unas consecuencias importantes para nuestros modos de vida y nuestro bienestar como humanos sobre todo. Y esto sin hablar de las alteraciones a los sistemas naturales o ecosistemas que nos rodean y nos prestan tantos servicios. Profesor Juan Carlos, y respecto a esto, ¿por qué llega la era de ebullición y en qué cambia respecto a la era del calentamiento global? Pues llegamos a esta era por culpa de nosotros mismos. Cuando empezamos a estudiar de manera formal los impactos del hombre en la atmósfera hacia principios de 1960, más bien hacia final de 1950, se evidenció en muy pocos años que las tasas de emisión de gases de efecto invernadero iban a causar unos efectos climáticos. Y se hicieron paneles y reuniones. Y estamos hoy el día de hoy casi 60, 70 años después de estas primeras advertencias y seguimos sin mitigar las emisiones que tenemos o sin reducir esas emisiones. Y de hecho esas emisiones aumentan cada día. Y eso nos ha traído el momento en el que estamos, en el cual esas emisiones de gases de efecto invernadero interactúan con la radiación que entra del Sol y aumenta la temperatura de la Tierra a unas tasas que no hemos visto en miles de años. Y tiene consecuencias directas sobre todos nosotros, y no solamente el bienestar, sino como nuestras actividades diarias.
Por ejemplo, las discusiones actuales que estamos teniendo en términos del precio de la electricidad. Hay una parte de esto que es conducida por cambio climático porque hay una parte de esa electricidad que se va a aires acondicionados o a calentamiento de hogares. Y eso tiene unos impactos sobre las emisiones finalmente, pero también tiene un impacto sobre los precios de la energía que se compra en el mercado. Y las consecuencias es precios de energía más altos. Y pues no hay que estar ciegos para ver las noticias y las discusiones que hemos tenido en nuestro país sobre los precios de la energía eléctrica en este momento. Solamente como un ejemplo que nos toca a todos económicamente. Hay muchos otros ejemplos sobre esto y es, por ejemplo, grandes precipitaciones, granizadas, sequías, por ejemplo, los comentarios que existen actualmente acerca de la capacidad que tenga Hidroituango de generar, sabiendo que el río Cauca está en unos mínimos bastante importantes, entonces vamos a tener necesidades energéticas, pero los ríos no están dando suficiente abasto, interactuando con otro proceso temporal que es el fenómeno del Niño, que también interviene en estos procesos de temperaturas de una manera más puntual, pero son muchos factores que se alinean y nos forman una tormenta perfecta en la cual los grandes perjudicados somos los humanos, pero somos aquellos humanos que estamos en las condiciones de menor capacidad de adaptación. Que generalmente somos aquellas personas que no tenemos los recursos económicos o las capacidades sociales de construir ese sistema de adaptación. Entonces, el cambio climático realmente golpea más a los más desprotegidos y a aquellas partes de la sociedad que siempre han sido dejadas detrás. Y estamos hablando de que el cambio climático puede golpear a los más desfavorecidos, a las personas que no tienen cómo adaptarse al cambio climático, que es una realidad. Pero, profesor, reflexionemos un poco sobre lo que le está pasando al maravilloso ciclo del agua, al maravilloso ciclo del carbono, a todos estos ciclos maravillosos que nuestro planeta ha mostrado muy, pero muy equilibrados a través de los tiempos. Antiguamente se sabía cuándo era verano, cuándo era invierno, cuándo se podía sembrar. Ahora está muy descontrolada la agricultura, se pierden cultivos. Hablaba con un amigo agricultor en Bolivia y me decía el frío que llegó en la noche, las heladas me dañaron el cultivo de naranjilla, de lulo, se me perdió absolutamente todo y ya estaba en fruto, creciendo esos frutos de la mejor manera. Y así sucesivamente en muchos lugares de nuestro planeta los agricultores pasan dificultades, asimismo los precios de los alimentos que llegan a las galerías, a los mercados, a nuestra mesa, pues vienen con precios un poco más altos. La pérdida de los polinizadores gratuitos, las abejas, los abejorros. Entonces los agricultores tienen que contratar personas con mucha dificultad, porque cada día la mano de obra buena realmente se pone más escasa. Y así sucesivamente todo esto se va cargando a costos más altos. Hablemos un poco de esto que nos está pasando, porque muchas veces nos preguntamos, y usted lo decía muy bien, suben los combustibles, pero también sube la comida y suben muchas cosas y se escasean también otros productos de la canasta familiar. Claro, hay unos comentarios importantes. Empecemos por el agua y el carbono para partir un poquito ese comentario como en secciones. Y o sea, el ciclo del agua y el ciclo del carbono están bastante conectados entre sí, sobre todo en regiones como nuestro país. Nosotros no somos un país con una alta actividad industrial y gran parte, digamos, de nuestra actividad económica está centrada en los usos de la tierra, los cultivos, los bosques y estas actividades. Y evidentemente cuando usted tiene unos cambios de temperatura y precipitación asociados al cambio climático, eso tiene unas repercusiones en cuánta agua se evapora, cuánto llueve, dónde llueve, en qué momentos del año llueve. Y eso tiene impactos en la manera en la cual nosotros tenemos una disponibilidad de esa agua para nuestros cultivos. Entonces, todos estos procesos están conectados entre sí porque la Tierra en últimas es una bolita chiquita colgando en el espacio. Que todo lo que pasa dentro de la Tierra no sale de la Tierra, o sea, el agua que tenemos es cierta cantidad y si no está en los océanos, está en los glaciares o está en la atmósfera como... Y la distribución de esa precipitación o de esa agua que existe es afectada por la intensidad y velocidad de los vientos, por la cantidad de radiación que tenemos, por la temperatura de la Tierra. Y el cambio climático afecta estos ciclos. Por ejemplo, ahora estamos iniciando un periodo de Niño y muchas regiones de nuestro país están en sequías, pero regiones de la Amazonía, regiones de Mesoamérica
llevan en sequía varios meses, con unos impactos importantes a su economía y a los ecosistemas de estas regiones, a los sistemas productivos de las personas de estas regiones, con unas consecuencias que ya son bien cercanas a nosotros, repitiendo las palabras de Alfredo Guterres en el sentido de que, o sea, ya no podemos decirles cuidado con el cambio climático que ahí viene, es decirles, nos cayó el cambio climático y, o sea, ya tenemos estas consecuencias que no esperábamos tener hasta 10 o 15 años, las estamos teniendo este año. Claro, está la correlación con el fenómeno del Niño, pero ambos están ahí relacionados. Volviendo un poquito al ciclo del carbono, o sea, el carbono es un gas bien especial, o el dióxido de carbono es un gas bien especial, porque en teoría ese gas no interactúa con mucho, pero sí interactúa con otras cosas. Entonces, este dióxido de carbono tiene una relación muy importante con la vegetación del mundo. Y si la vegetación está bien, creciendo de buena manera, conservamos nuestros bosques, ellos son capaces de asimilar este dióxido de carbono. Los bosques amazónicos. Los bosques amazónicos son capaces de absorber casi el 20% del CO2 que se emite del mundo en cualquier momento. O sea, son un pulmón clave para el mundo. Y si lo deforestamos, no solamente perdemos esa capacidad de absorción, sino que la madera que cortemos se regresa a la atmósfera, produciendo unos incrementos importantes de estos gases en ella. La deforestación es más o menos del 15 al 20% de las emisiones globales, o más bien los cambios en el uso de la tierra. Y eso nos lleva a pensar que nuestros sistemas agrícolas, nuestros sistemas productivos, nuestra expansión de la frontera agrícola, tienen que ser muy bien manejados para mitigar los impactos que tenemos sobre el clima del planeta. Y ahí es donde el ciclo del agua y el carbono entran en conjunción. Hay una teoría muy interesante acerca de los puntos de quiebre amazónicos, o los puntos de cambio amazónicos, y es que la Amazonía, así sea un bosque húmedo y llueva mucho, no llueve todo el año, y hay unos meses secos. Con cambio climático se espera que esos meses secos se extiendan un poquito. Pero la Amazonía es un sistema fantástico porque ya, si la Amazonía no tuviera bosques, llovería solamente más o menos 90 centímetros al año. Pero debido a la existencia de los bosques, esos 90 centímetros que caen, vuelven y los evaporan, y vuelven y caen, y vuelven y los evapora, y vuelven y caen. Y así tenemos que los bosques aumentan casi en un 300% la precipitación que cae en la Amazonía solamente por su reciclaje interno. Si cortamos los bosques, no solamente perdemos ese carbón, no solamente perdemos la capacidad de absorber el carbono durante el año, sino que encima de eso estamos perdiendo la capacidad de reciclar esa precipitación y luego la transportamos directamente a los océanos, haciendo un sistema que ya por ende es seco en algunos meses del año, haciéndolo mucho más seco. Entonces, hay preguntas acerca de cuánta deforestación puede sostener la Amazonía antes de que ese ciclo de reciclaje interno de su precipitación se pierda. Y esto va a tener unas consecuencias importantes para el balance del carbono del mundo y para el balance del clima del mundo, porque el Amazonas es uno de esos pulmones estratégicos claves. Y ese punto, aunque no lo hemos alcanzado todavía, hay científicos que discuten que no estamos tan lejos. Profesor Juan Carlos Benavides, hablemos un poco de los impactos del cambio climático en la agricultura, porque realmente lo vamos a ver o lo estamos viendo en los precios de los productos de la canasta familiar. Claro, Carlos, yo diría que, que estas alteraciones en el clima afectan los precios. O sea, yo no sé si ustedes compraron papa en diciembre del año pasado, pero la carga de papa estuvo por encima de 100, 120 mil pesos. O sea, estuvo en unos precios que hacía difícil comprarla. Y en parte era por unos eventos de precipitación muy fuertes que se presentaron y asociados a unos problemas de transporte que son deslizamientos en las vías ocasionados por esta misma precipitación. Entonces, no solamente tiene un impacto sobre la producción en sí del producto agrícola, sino sobre su cadena que involucra los precios, fertilizantes, transporte, mano de obra. Todos estos procesos afectan los precios de los alimentos. Pero yo diría que unas consecuencias mucho más profundas, y esas consecuencias son culturales y sociales. Si en mi región ya la papa no se da como se daba antes porque la polilla ya la acaba, ¿qué siembro? ¿Qué hago? Yo no siembro tomate, yo sé sembrar papa. Entonces, hay unos procesos culturales y sociales difíciles como de traducir en términos de estos desafíos que nos pone el cambio climático, y es que no son fáciles para las personas adaptarse a ellos, porque requiere una transformación de nuestra cultura también. Entonces, más allá, la parte productiva y la parte económica de la producción tiene unos impactos importantes en las economías.
Pero uno pensaría, bueno, si ya no siendo papa, pues siembro algo que esté de climas más cálidos. Pero resulta que hay ciertas tecnologías que no conozco, ciertas metodologías a las cuales no estoy habituado. Yo la papa la fertilizo una vez cada 2 semanas, el tomate es un poco diferente, los insumos que utilizo son diferentes. Entonces, esas transiciones que son con estos usos que son asociados a nuestras culturas, a veces son muy difíciles de implementar. Y muchas veces pensamos que adaptarnos al cambio climático es hacer puentes, obras, embalses, o sea, infraestructura. Pero en realidad los grandes desafíos que nos trae el cambio climático es nosotros como personas tener nuestra capacidad de adaptarnos. Y uno creería que eso es fácil, pero es más fácil hacer un puente que cambiar la opinión de una persona. Entonces, o sea, hay muchas cosas que estos impactos del cambio climático que Guterres resaltó en sus últimas palabras, en las cuales nosotros como sociedad todavía estamos muy lejos de estar listos. O sea, sistemas de educación en las cuales nuestros niños permitan esa flexibilidad dentro de los procesos de adaptación al cambio climático. Que nuestros herederos del planeta reconozcan que el mundo que heredan es diferente del mundo en el cual nosotros vivimos y del cual nosotros no les vamos a poder enseñar, porque nosotros no vivimos en ese mundo todavía. Entonces, hay muchos procesos que son sociales, que son más como nuestra educación y nuestra capacidad de adaptarnos o que nuestra mente sea capaz de cambiar esos paradigmas culturales a los cuales todavía como sociedad no hemos llegado. Hoy tenemos fenómenos en nuestro planeta que se están manifestando por largo tiempo y más frecuentemente. Estoy hablando del fenómeno de la niña y también del fenómeno del niño. Y esto pues con todas sus consecuencias para las diferentes regiones afectadas. Por ello hay una misión como seres humanos, como seres conscientes de este maravilloso planeta que tenemos que cuidar, pues todas las acciones que se refieren a las acciones que podamos realizar en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo citadino, en lo urbanita o también como país. Por ello las cumbres ambientales cada año, y el profesor Juan Carlos Benavides Duque es uno de los científicos del panel de observadores que participan también aportando a los países y en especial, en este caso a Colombia, pero las reflexiones de Colombia también sirven para que los demás países conozcan qué está pasando en nuestras regiones, qué está pasando con el clima, cuáles son las consecuencias. Y así se comparten también muchas, pero muchas experiencias en diferentes lugares del planeta por las diferentes universidades, por los diferentes académicos, investigadores que también están preocupados y ocupados aportando para que realmente logremos mitigar el cambio climático. Estaba leyendo algo, profesor, de una investigadora también chilena con respecto pues a esto que estamos reflexionando hoy sobre la ebullición global y sus implicancias. Y la científica chilena Eugenia Galló, académica del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, dijo lo siguiente, abro comillas, el incremento de las temperaturas a nivel global alcanzó un punto crítico que lleva a desencadenar una serie de eventos climáticos extremos. Cierro comillas. Profesor, ¿qué reflexión le quedan de estas palabras sumadas a la de Antonio Guterres con respecto pues a esto que viene para nosotros los seres humanos, pero que debemos acelerar nuestras acciones compensatorias como seres humanos al planeta? Y un científico participa de la conversación, generalmente es como el fin del mundo. O sea, eso le preguntan a uno y uno es, no, esto no hay para dónde, esto está muy mal, no tenemos cómo salir adelante. Y esto nos genera como unos inconvenientes porque como que da una connotación de pesimismo y las palabras de la compañera de Chile lo denotan así. Y es cierto lo que ella dice. O sea, eso no es algo que uno dice, no, ya lo está exagerando. Es así. O sea, desafortunadamente, nosotros no hemos sido capaces de cambiar estas tendencias de las acciones que hacemos día a día
y seguimos con unas emisiones muy altas de gases de efecto invernadero. Y esto tiene las consecuencias climáticas que vemos. O sea, por ejemplo, el niño que se avecina se espera que sea uno de los niños más fuertes que existe. Y no solo eso, sino que solamente en este principio del niño, que llevamos 2 o 3 meses del niño a nivel global, las temperaturas han respondido de una manera inesperada a este fenómeno, con unos impactos climáticos importantes en muchas regiones del mundo. O sea, es como el lado negativo. Hay un lado positivo de esto y es que las transiciones a energías o a la generación de energía utilizando otros medios como solar y eólico aumenta de una manera importante. Y en nuestro país, afortunadamente, gran parte de la generación de energía es con hidroeléctricas, las cuales no tienen unas emisiones tan fuertes como lo es las energías producidas por termoeléctricas u otros procesos. Entonces hay una parte positiva y es que en el futuro se anticipa una reducción de las emisiones de combustibles fósiles en generación de energía, pero hay unas consecuencias climáticas que estamos viendo todos los días. Y como hablábamos anteriormente, los impactos en los sistemas productivos de nuestro país, en nuestra infraestructura y en nuestra sociedad o sea, no hemos sido capaces de cuantificarlo porque aún no entendemos muy bien cuáles son todas las consecuencias que vamos a tener. Así es, profesor Juan Carlos. Y también el cambio climático tiene el potencial de cambiar los ecosistemas que nos rodean y asimismo también de cambiar los servicios que ellos nos prestan. Y ya no se trata tan solo de prevenir porque el daño ya está hecho como lo hemos mencionado durante este programa. Ahora tenemos que adaptarnos a los cambios que vienen para el presente y para el futuro. Pero creo y como lo han dicho muchas personas que ni siquiera logramos dimensionar todo lo que esto implica. Entonces quisiera que profundizáramos un poco en esto, profesor Juan Carlos Benavides, estos efectos que produce el cambio climático y esta adaptación que debemos tener cada uno de nosotros, ¿qué implica? Claro, Juliet, o sea, solamente recordarles, yo soy botánico, esa es mi profesión, pero voy a iniciar como el comentario a esta intervención suya utilizando algo que no creo que usted se imaginaría y es cómo construimos adaptación al cambio climático en nuestras leyes. Y le voy a dar un ejemplo. Tenemos nuestros páramos en nuestro país. Nuestros páramos casi todos están delimitados acorde a cierta estructura normativa y hay una ley que los protege. Pero resulta que el cambio climático está afectando estos páramos y lo que está haciendo es que los páramos se hagan más pequeños cada día. ¿Por qué? Porque al subir las temperaturas, el páramo ya no es capaz de existir a esas temperaturas tan altas y es desplazado por el bosque. Entonces los bosques van subiendo en altura y van ocupando el espacio que previamente ocupaba el páramo. Entonces imagínese usted las dificultades que tenemos en nuestro país, donde tenemos una delimitación de páramo que en 20 años van a ser bosques. Y entonces siguen siendo páramos o ahora son bosques. ¿Cómo cambian los servicios ecosistémicos que ellos nos prestaban en su momento original y ahora son reemplazados por el bosque? Se reduce la cantidad de agua, se reduce la cantidad de carbono, ese carbono entonces es emitido a la atmósfera, cambian las especies, qué especies son las que llegan a reemplazar el bosque cuando sube y qué especies vamos a perder de los páramos, qué frailejones podemos perder. Estamos protegiendo esos frailejones pensando en el futuro. Son nuestras reservas y nuestros parques nacionales adaptados al cambio climático pensando, bueno, si este ecosistema se mueve 200 metros en elevación, nuestro parque nacional tiene esos 200 metros de elevación hacia arriba para proteger las especies. Eso es en altas elevaciones. O sea, hay unas consecuencias que en adaptación hay una parte que es como la parte que nosotros podemos hacer. Sembrar nuevas plantas, favorecer cierto movimiento de plantas, proteger plantas que sean amenazadas o que estén en peligro. Y hay otra parte que es paralela y es como sociedad, cómo nos adaptamos. Podemos construir esa adaptación en nuestra normatividad legal. O sea, si usted llega y va a restaurar un páramo y piensa, no, esto va a ser un bosque, entonces yo no voy a proteger el frailejón, sino que voy a sembrar unos arbolitos. ¿Y usted cómo luego justifica ante la entidad que sea, sus corporaciones autónomas o la Procuraduría o la entidad que sea respectiva, que usted lo está haciendo no porque sea un mal operador o un mal científico, sino porque es lo que la ciencia le dice a usted que esta es la mejor decisión? Pero la ley no lo ve así. Entonces,
O sea, nuestros ecosistemas están cambiando a unas velocidades importantes, tal vez velocidades a las cuales ellos no sean capaces de como moverse completos y se mueven pedacitos del ecosistema. Tenemos unos problemas que surgen por esta migración acelerada. Luego tenemos ecosistemas que desaparecen. Y luego tenemos algo que son los procesos de los ecosistemas. Imagínese usted que los humedales que tenemos en nuestro país, ellos emiten metano de manera natural. Pero ahora con el cambio climático, las emisiones de metano están mucho más altas que en el pasado. Y eso va a tener consecuencias en el clima global. Pero es algo que no podemos manejar. Entonces nos ponen unos desafíos de gestión en términos de cómo están cambiando los ecosistemas hacia el futuro y no tenemos como las herramientas para poder enfrentarnos a estos desafíos. O sea, digo, nos falta mucho conocimiento, nos falta como mucho empoderamiento y capacidad de saber qué son nuestras decisiones las que causan el impacto, pero sobre todo nos falta es como voluntad de hacer esos cambios, porque los desafíos que se nos vienen son gigantes y a todos nos da tanto miedo estos problemas como que cerramos los ojos ante ellos, porque o sea, nos parece increíble el mundo que ya se nos viene encima. Y hemos hablado un poquito de los impactos en nuestras comunidades campesinas y agricultores, hemos hablado un poquito de nuestros ecosistemas y hemos hablado un poquito de nuestra sociedad. Ahora pensemos en toda la humanidad, todos juntos, tratando no solamente de solucionar este problema que ya no tiene solución, de adaptarnos a este problema de la mejor manera posible y de no empeorarlo. O sea, los desafíos son gigantes hacia el futuro, pero en parte es el temor de esas consecuencias que no nos deja actuar en este momento. Es mi opinión pues, al respecto. Profesor, le damos a usted las gracias, le deseamos lo mejor de lo mejor y si tienen alguna página web, alguna red social donde ustedes hacen sus publicaciones o podemos consultar también sobre los temas que ustedes investigan. Muchas gracias, Carlos Alberto. Nosotros sí tenemos como un pequeño como proyección a la sociedad a través de la página del laboratorio, que es el Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Climático en la Universidad Javeriana. Y es fácil, busquen LEC Javeriana con doble C y les sale el link a la página que tenemos del laboratorio. ¿La repite, por favor, profesor? Sí, claro, LECC, Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Climático. Y solamente con la búsqueda LEC y Javeriana en su buscador y llegan a la página sin problema. Pues muchas gracias, profesor. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. Para ustedes también. Muchas gracias, Juliet y Carlos Alberto. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno.